Hola Fabiana, Martín, ¿cómo están? Un Buen placer estar en comunicación. Buen El día. placer es nuestro, doctor. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, yo decía, creo que cuando uno dice cáncer, inmediatamente todo el mundo lo asocia con una enfermedad grave, ¿no? Con una forma de enfermedad grave. Cuando ya dice puntaje Gleason, y ahí empezamos ya, la mayoría que no somos especialistas, a empezar a decir, ¿qué nos estarán contando con esto? ¿Qué es el puntaje de Gleason? Bien, eso es un buen punto, Sí. porque tal cual decías en la introducción, cuando aparece la palabra cáncer, empieza a generar mucha preocupación. Generalmente la preocupación tiene que ver por falta de información. Cuando la información aparece, hay razones que hacen realmente ocuparse y otras que no son tan preocupantes. En el caso del Gleason, cuando nosotros tenemos una sospecha de cáncer de próstata en un paciente, y esa sospecha viene porque ha tenido un análisis de sangre elevado, donde el valor del antígeno prostático que se mide en sangre está elevado, o hemos revisado la próstata y nos llama la atención porque hay un aumento en la consistencia, indicamos realizar una biopsia de próstata. En esa biopsia se obtienen células y bajo el microscopio, los especialistas de anatomía patológica nos describen cómo son esas células. Gleason fue un patólogo, Claro. por eso el score de Gleason, que se ocupó de identificar las diferencias que había entre distintos tipos de células de cáncer de próstata. Y así estableció un score, que se llama el score de Gleason, donde lo primero que hace es identificar la población más abundante de células tumorales y le pone un número 3 si es tumoral, pero bastante parecida a una célula normal, Sí. 5 si es muy distinta a una célula normal y 4 si está en el medio. Y lo segundo que hace es ver la población que sigue en abundancia y repite el proceso, si es 3, 4 o 5. Y ahí surgen tres posibilidades. Ajá. Encontrar tumores de bajo nivel de agresividad, que se dividen muy poco y prácticamente no tienen posibilidad de dar metástasis, los que son 3 más 3 es igual a 6. Claro. Ese score de Gleason de bajo nivel de agresividad. Están los de intermedio nivel de agresividad, que son los de 3 más 4 o 4 más 3, que definen el Gleason 7. Esos son de intermedio nivel de agresividad. Claro. Y están los de alto nivel de agresividad, que son los que dan 8, 4 más 4, o 9, 4 más 5, 5 más 4, o 10, que es 5 más 5. En el caso de Biden, dio un tumor de alto nivel de agresividad, que fue un Gleason 9, y claramente se presentó al momento de la información, digo de la información y no del diagnóstico, porque yo no sé cuándo se hizo el diagnóstico, pero al momento de la información, como un tumor que se había ido más allá de la próstata y había dado metástasis. Como es posible que ocurra cuando un tumor con el score del Gleason 9 se diagnostica tardíamente, digamos, si se diagnostica precozmente, la posibilidad de que aún esté localizado en la próstata es más alta. Y ahí es curable. Cuando ya tiene metástasis, como en este caso que me referían, el paciente es controlable, pero ya no es curable, ya no puede desaparecer la enfermedad del cuerpo. Claro. Claro, se entiende. Doctor, recuerdo cuando, bueno, nosotros hemos atravesado por este proceso de cáncer de próstata con mi viejo. Por suerte hoy él está bien, ¿no? Ha podido salir bien con la operación y demás. No era agresivo y estaba, como usted dice, no había metástasis, con lo cual fue importante lo que se pudo hacer y lo que se pudo solucionar. Pero nos hablaba el médico de que podía estar en ciertos estadios, ¿no? Que iba evolucionando por números, del 1 creo que al 4, si no me equivoco. Según el nivel de avanzado que estaba. ¿Eso cómo se calcula? Eso se calcula por el volumen de tumor en la glándula donde se produce, que es la próstata, que puede ser un tumor pequeño, o de acuerdo a que sea mayor volumen va a ir extendiéndose a distintas estructuras que están junto a la próstata, como pueden ser las vesículas seminales, o extenderse más allá del límite de la próstata, o bien extenderse a los ganglios, que eso pasa a ser N1 o N2, o M, que es M de metástasis, cuando tiene metástasis óseas, que es el lugar de mayor frecuencia de ubicación de las metástasis del cáncer de próstata. Entonces tenemos una clasificación de distinto nivel de complejidad que habla del avance de la enfermedad. Claro. Doctor, muchas veces nosotras las mujeres somos de acudir más al médico que los hombres, que son un poco más reacios. Para aquellos señores, ¿y a qué edad específicamente tienen que empezar a hacer los controles?
todos empezamos a los 50 años, excepto aquellos que tienen relación con un padre, tío o abuelo, un familiar directo que haya tenido cáncer de próstata. Esos tienen que empezar al menos a los 45 años, porque allí hay un componente genético que aumenta la posibilidad, no quiere decir que lo tenga, pero aumenta la posibilidad, y por eso se avanza en el tiempo, se va 5 años antes, porque si estuviera desarrollándose, se lo diagnostica cuando es muy incipiente, muy pequeño, y cuando es curable, en vez de dejar pasar hasta los 50 en esa población que tiene mayor riesgo que la población en general. Bien. Lo primero es hacer un análisis de PSA o, digamos, porque hay muchos hombres reacios, sabemos, precisamente por el tacto rectal. Excelente pregunta. El antígeno prostático nos lo hacemos todos los años, al menos una vez por año. Sin embargo, el tacto rectal tiene vigencia, y en este caso de Biden en particular es importante remarcarlo. Los tumores de alto nivel de agresividad son tan distintos de una célula normal que pueden perder la capacidad de producir antígeno prostático. Es decir, cáncer con baja producción de antígeno prostático. En ese caso, si se confía solamente en el antígeno prostático, dice el antígeno prostático está bien y ya está, no hay que hacer otra cosa. No, sí hay que hacer otra cosa, porque esos son los tumores que con el dedo se diagnostican, porque no marcaron el antígeno prostático, pero son los más agresivos y precisamente el tacto los detecta. Claro. Doctor, ¿qué síntomas o señales empiezan a aparecer como para que uno diga, bueno, es hora de ir a consultar, algo extraño me está pasando? En general, los síntomas son inherentes al agrandamiento de la próstata. El paciente siente que le cuesta empezar a orinar, demora, que el chorro tiene poca fuerza, que a veces interrumpe el chorro cuando está orinando, que a veces le surge un deseo imperioso de orinar, sienta que se orina encima y a veces hasta se orina un poco encima, unas gotitas, que está llegando a su casa y cada vez le queda más lejos el baño. Y esos síntomas pueden acompañarse a veces de aparición de sangre en la orina, pero todos esos síntomas, cuando el paciente percibe que empieza a tener cambios en la forma de orinar, es una buena razón para chequear si tiene solamente lo que es esperable, que es el agrandamiento benigno de la próstata, o si encubierto puede estar el desarrollo incipiente de un cáncer de próstata. Claro. Bueno, doctor, recordar entonces, a partir de por lo menos a partir de los 50, hacer el chequeo una vez al año, y si hay antecedentes familiares, por lo menos desde los 45. Sí, es así, y esto es lo que les agradezco yo a ustedes, porque el rol que cumplen difundiendo esta información hace que mucha gente que todavía necesita la información y no la recibe de manera suficiente, tenga la oportunidad de, a partir de la información, tomar conductas. Yo creo que, así como me decían recién que la mujer es mucho más amigable para hacer los controles, los hombres todavía no lo son, bueno, ese todavía depende mucho de nosotros como población médica y de ustedes para facilitarle a la población que tengan conocimiento de esta información. Bien. Doctor, para cerrar, me gustaría, para llevar un poco de tranquilidad a la gente también que está en sus casas, por general uno cuando le diagnostican cáncer o a uno mismo o un familiar cree que es inmediatamente una sentencia de muerte y que va a atravesar por un proceso doloroso y que el único tratamiento que hay es la quimioterapia, ¿no? Por suerte hay opciones y por suerte en algunos casos, como el de próstata, no necesariamente tiene que haber complicaciones a futuro. Es un tema muy importante. El cáncer de próstata no es una sentencia de muerte. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres. Sin embargo, la mortalidad es baja, porque la gran mayoría de estos tumores tienen bajo nivel de agresividad. Esto significa que en algunos casos hasta pueden ser vigilados sin tener tratamiento, y en otros casos son francamente curables cuando se diagnostican precozmente. Sin embargo, esto no es una invitación a relajarse y no hacer nada, sino la invitación a hacer lo necesario para que sigan estando tranquilos. Por supuesto, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. Un placer, les agradezco la oportunidad y un saludo a toda la audiencia. Que tengan un buen día, el placer es nuestro. Hablamos con el doctor Norberto Bernardo.